primero a quienes se adhieren a esta conversación, porque la ciudad es un tema que les interesa desde las distintas perspectivas de las que se puede abordar, ¿no es cierto?, la idea de ciudad, y que es parte de lo que vamos a conversar, y además a quienes tienen esa mirada progresista también, o a quienes buscan cuál es la postura que el progresismo hoy le puede dar a una conversación respecto de la ciudad, en el contexto en el que estamos viviendo, pero también en lo que vamos a vivir después, en la pospandemia. ¿Es esto una oportunidad o no para repensar las políticas que hemos realizado en estos últimos años y décadas, incluso para repensar la ciudad, cómo se ha construido hasta ahora, y cuál es la ciudad que debiera venir, sabiendo que además tras momentos de crisis tan complejos, incluso como los que, como por supuesto lo que estamos viviendo en Chile hoy, y aprovechamos de mandar un gran abrazo a todos quienes y todas quienes han tenido cerca algún familiar, algún amigo, algún conocido que ha sido víctima del coronavirus. Estas situaciones de crisis generan grandes cambios, y esos cambios son una oportunidad de hacer cosas positivas, pero a veces pueden terminar en algo completamente a lo que estamos mirando desde el punto de vista del progresismo, ¿no es cierto? Y por eso también hay que estar atentos respecto de las propuestas que el progresismo tiene para dar esta mirada de ciudad, y cuáles son las implicancias que tendría respecto de, por ejemplo, las inequidades que estamos viendo hoy. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que se suman, y en particular a nuestros y nuestras invitadas al panel. Primero le quiero saludar a Paola Tapia Salas, abogada, exministra de Transporte y Telecomunicaciones, actual directora de Derecho de la Universidad Central de Chile, integrante del Consejo de Políticas de Infraestructura CPI y fundadora de Mujeres en Movimiento y Red Ciudad Futura. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola Lucía, saludarte, saludar a los colegas que vamos a estar esta tarde conversando, ojalá también debatiendo, y muy importante, a los que se han dado el tiempo, yo sé que es difícil, pero también ahí sé que nos acompañan algunas mujeres en movimiento, somos un movimiento internacional, y creo que es valioso también destacar la presencia femenina en la movilidad, y ojalá también tengamos hoy día espacio para hablar de eso. Así que una tarde fría, pero aquí estamos conectados con harto ánimo y ganas de que sea una conversación productiva y ojalá con muchas ideas de futuro. Totalmente, qué importante lo que dice la perspectiva de género en cómo se estructura, se arma, se piensa la ciudad. Quiero darle también la bienvenida a Juan Rosas Romero, médico cirujano y alcalde de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. ¿Cómo está, Juan? Hola Lucía, ¿cómo está? Además, entrenador profesional de fútbol. Ah, muy bien. ¿Actualmente también con algún equipo? No, esta pega no me deja nada más. Bueno, saludar a todos, ¿cierto? Con mucho cariño también a Paola, Carolina, ¿cierto? Sebastián, y a todos quienes puedan estar en este momento siguiéndonos. Estoy muy esperanzado de poner una mirada desde el territorio para que construyamos desde la realidad, desde el dolor de la gente, pero también desde la esperanza. Y ojalá de acá, ¿cierto?, salgan interesantes conclusiones que nos permitan repensar la forma en que tenemos que vivir la sociedad y cómo desde esa perspectiva también hacemos una ciudad que esté acorde con el bienestar y la felicidad de las personas. Muchas gracias, alcalde. Quiero también saludar a la cientista política de profesión, Carolina Toa Morales, ha sido diputada, ministra y alcaldesa de Santiago, fundadora del PPD y actualmente profesora universitaria, consultora e integrante del directorio del Institute for Transportation and Development Policy, ITDP, y de la Fundación Las Pau de la Universidad de Harvard. Hola Carolina, ¿cómo estás? Estoy saludando, Lucía, pero dejé de escucharte. Ah, Te mudo para mí. Un ¿pero saludo no a te todos. escuchas? Ahí volviste, ahí volviste. Ya. Un saludo a todos los panelistas quienes nos están siguiendo. Muchas gracias por participar en este debate. Ojalá podamos tirar algunas ideas al ruedo porque se está jugando mucho en las ciudades en estos días y es importante que empecemos a mirarla con otros ojos y a pensar qué cosas podemos hacer para generar cambios desde ahí. Así que me alegro mucho que estemos en este debate. Y finalmente saludar a Sebastián Gray Avins, arquitecto PUC del año 85, Master of Science in Architecture Studies del MIT, profesor titular de la Escuela de Arquitectura de la Católica, presidente del Colegio de Arquitectos de Chile entre el 2013 y el 2015, director de Espacio Público y en Fundación Iguales. ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto. Bien, muchas gracias. Gracias, Lucía. Estoy feliz de participar en este grupo y, bueno, saludo al público, digamos, que veo que hay un número significativo ahí. Y tal vez decir, además de lo que han dicho
colegas panelistas, que los momentos de crisis son momentos y oportunidades de reflexión. No debemos por ningún motivo dejarnos digamos, de sumergir en el pánico y en el dolor, digamos, y tenemos que tener siempre una antena allá afuera que nos permita mirar hacia el futuro. Así que creo que eso es lo que estamos haciendo hoy día, efectivamente. Sí. Oye, le quiero agradecer a la gente que ya empieza a escribir. Raúl Corona desde Coquimbo, Scarlett Hidalgo dice saludos desde Chillán, es coordinadora de Consejo de Base Quirino Lemaches, así que saludos para ti también, saber que la gente que nos está escuchando y la que se va a sumar puede hacer consulta. Y una cosa que le quiero decir a quienes hoy día están invitados a participar de esta conversación, que son ustedes 4, y es que por favor sean lo más espontáneo posible, en términos de no esperar que yo les haga la pregunta, sino que al revés, ojalá yo participe lo menos posible, no porque no quiera participar, sino que por el contrario, por los tiempos nos interesa mucho más lo que ustedes tengan que opinar, así que tienen todo el derecho a entrar nomás en una conversación, si es que alguien ha dicho algo que les interesa y quieren sumarse al tiro con una idea, bueno, apenas termina esa frase ustedes pueden participar sin esperar que yo les dé la palabra necesariamente, aquí estoy para conducir a grandes rasgos la conversación, pero siéntanse totalmente libres de expresar todo lo que quieran. Yo sé que a veces esta conversación por Zoom genera ciertas distancias, cierta parsimonia, un poco más lento, pero yo sé que ustedes son todos buenos para conversar y además tienen harto que aportar y ojalá el tiempo lo ocupemos en eso. Así que quiero partir esta conversación preguntándoles primero qué entendemos por ciudad, y lo digo desde la perspectiva de que muchos pensamos que ciudad es una zona geográfica con personas adentro y claro, algunos edificios, servicios, en fin, pero nos perdemos todas las miradas que incorpora la política pública respecto de la ciudad y aquellas que tenemos que pensar de forma articulada. Entonces, cuando hoy pensamos en la ciudad para el progresismo, ¿qué es de lo que estamos hablando, Carolina? La preguntita. Suavecita. Lo mismo pensaba yo. Bueno, mira, si me lo preguntas así de sopetón, lo primero que pienso cuando pienso en la ciudad es personas viviendo juntas, viviendo en un territorio. Son el vínculo de esas personas con un territorio y un paisaje, y es todo lo que sucede en esa interacción de compartir nuestra vida. Ahí se desarrollan todas nuestras actividades, pero además ahí es donde nos mezclamos. Yo creo que una de las cosas más poderosas que tiene la ciudad y que el progresismo ha visto muy tarde, y muchas veces ni siquiera ha visto, es que en la ciudad tenemos una interacción con los demás que no es solamente la interacción funcional con la persona con que trabajamos, o la persona donde vamos a comprar, o la que nos atiende en el consultorio, sino los desconocidos, las personas que no conocemos, que quizás nunca vamos a conocer, pero nos cruzamos con ellos, compartimos lugares, tenemos una identidad que nos da la pertenencia con ese territorio, y esos vínculos hacen mucho a la calidad de nuestra sensación de pertenencia, de cómo creemos que nos ven y cómo vemos a los demás. Cuando en la ciudad es el espacio que compartimos, el espacio público, yo creo que el espacio público hay que subirlo como hay que subirlo realmente en un pedestal de los temas relevantes de la sociedad, así como la salud, así como la educación. El espacio público es como el lugar donde nos miramos. Y cuando esa experiencia de mirarnos, de mezclarnos, no sucede, cuando no nos topamos, o cuando al momento de toparnos nos encontramos solo entre los que compartimos una cierta condición social, o solo entre los que compartimos una edad, o cuando nos mezclamos, no es buena la experiencia y tenemos una sensación de temor unos con otros, o de desprecio unos con otros, y algunos se sienten rechazados, otros se sienten intimidados, otros se sienten desconfiados. El efecto que eso tiene en el sentirnos parte de la sociedad es gigantesco, porque es la experiencia presencial, corporal. Yo creo que el tema del cuerpo, el cuerpo es como, nosotros somos un cuerpo y se nos olvida muchas veces. Cuando la experiencia de los cuerpos que se juntan, que se topan, es mala, no es buena o no se produce, la sociedad es muy débil, los vínculos sociales son muy débiles. Entonces yo creo que la sociedad no se puede pensar sin este sustrato del territorio y de la experiencia de convivir y de cómo nos relacionamos cuando nos topamos.
Y por eso creo que es tan transformador lo que se puede hacer en las ciudades y es tan importante que el progresismo lo tome esto, porque se ha demorado mucho. La izquierda nunca le ha dado relevancia a la ciudad. Todos los urbanistas son de izquierda, pero los partidos políticos de izquierda nunca han sido muy enfocados en la ciudad, y hay razones históricas para eso. Y es un poco latero para desarrollarlo, pero hay razones para eso, pero ya basta. ¿Ah? Que me interesa un poquito que ahonden en eso. ¿Por qué? ¿Por qué el progresismo ha dejado a la ciudad de lado? Bueno, yo creo que hay razones que son mundiales y hay algunas que son más chilenas. Las mundiales es que el progresismo está muy ligado a la historia de las relaciones del mundo del trabajo y muy ligada a conquistas sociales que estaban relacionadas con políticas que se definían en el ámbito nacional. La jornada laboral, el acceso a la educación gratuita, el acceso a la salud, cosas que se dirimían y se peleaban, digamos, en la política nacional. Y esto quedó muy marcado en la identidad de los partidos de izquierda, que siempre fueron partidos que se movían en esta temática y veían ahí como su contraparte. Y en el caso de Chile eso está agudizado, porque Chile es un país en que las ciudades crecieron y se hicieron importantes, digamos, en cómo la población está distribuida, en años en que prácticamente no había foro local de debate. Son años de gran debilidad todo el siglo pasado, los municipios estuvieron fuera de la escena, después de la ley de comuna autónoma los sacaron prácticamente de la conversación pública, y estuvieron así por décadas, no los pescaba la derecha, no los pescaba la izquierda, no los pescaba el centro, y las discusiones de la ciudad se daban en la política nacional, no en el ámbito de la ciudad misma. Entonces, y el ritmo es que en el territorio. Con estos temas donde pasaban las cosas. Fuera de la agenda. Ahora, eso ya hoy día está todo cambiando, y una de las cosas que tiene que cambiar es esta, porque si hay un ámbito hoy día donde se pueden hacer transformaciones que a la vez encadenen otras transformaciones, es en las ciudades, y está pasando así en muchos países, y esperemos que en nuestro país pase también. Alcalde, a propósito de lo que acaba de mencionar Carolina, y lo que usted también decía, ¿no es cierto? Las decisiones se tomaban no donde las cosas pasaban. ¿Cuánto esta crisis ha agudizado precisamente eso, la distancia que había entre la política pública y lo que estaba pasando en los territorios, en la conformación de ciudad? Bueno, mira, primero decir que el estallido social fue premonitorio, todas aquellas tremendas vivencias, todos esos carteles, todas esas emociones que vivimos y que relataron de un país tremendamente injusto, que no reconocía la dignidad de las personas. Hoy día la pandemia lo único que hizo, esa hipótesis la transformó en este momento en una tesis, ¿cierto? La comprobó por sí misma. Y decía Carolina ahí lo del espacio público, cuando tú vives en 32, 34 metros cuadrados, con un alto nivel de hacinamiento, en donde el espacio público es el espacio donde tú te puedes desarrollar porque la casa no te lo permite, obviamente, ¿cierto? Se requería de una política un poco más visionaria, de entender que no es solamente donde tú duermes o donde comes, porque la vida es mucho más que eso. Y el relacionamiento entre las personas se da normalmente en los espacios públicos, donde tú puedes coexistir con otras personas que son distintas a tu familia. Y lamentablemente, los que tomaron las decisiones no necesariamente tuvieron la visión de darse cuenta de que tenían que invertir en humanidad, tenían que invertir en colectividad, tenían que invertir en que fuéramos una sociedad mucho más imbricada. Y lamentablemente se ha invertido todo en el último tiempo en individualismo, en un cable, en un encerrarte en una reja, en una tarjeta de crédito, y no hemos invertido en las personas. Y por lo tanto, obviamente, eso ha llevado a una desintegración de la sociedad, en donde cada uno, cierto individuo, no ha logrado comunicarse con el otro y hacer un proyecto colectivo. Y eso es gravísimo, y eso no te lo permite, porque cuando tú vas a una plaza que está en malas condiciones, cuando tú vas a una cancha que está en malas condiciones, cuando todo lo que está a tu alrededor está en malas condiciones, en realidad, ¿de qué manera tú puedes hacer una cuestión que nos podamos todos encontrar? ¿Cuál es el espacio digno de encontrarnos? Yo creo que ese es uno de los grandes déficits que existen en los territorios el día de hoy. Sí, recordemos que ustedes pueden, cualquiera levanta la mano y se quiere decir algo al respecto de lo que se acaba de señalar, pueden hacerlo sin problema, por favor, sin timideces aquí. Sebastián,
Carolina y el alcalde decían algo, y tú como más ajeno al mundo de la política directamente, porque aquí tenemos exministras, alcaldesas, pero mete la cuchara, pero cada vez que puede. pero en términos de cargo quizás puede ser también un poquito más directo en términos a los errores que cometió la mirada progresista cuando implementó políticas públicas sin pensar en lo que significaba hacer ciudad. En el caso de Chile, dices tú. Claro. Mira, es un tema que es recurrente, ¿eh? Muchos nos hemos preguntado qué pasó con el abandono de los temas de la ciudad en Chile desde la recuperación de la democracia en adelante. Yo tengo una tesis que he sostenido durante largos años y es que de alguna manera, y perdónenme, más de alguien va a decir que es una forma de revictimización o victimización histórica. Pero no puedo dejar de decir que tras una generación prácticamente en dictadura, el efecto de 17 o 18, 19 años de opresión total fue el borrado del concepto de ciudad de una generación completa. La ciudad desapareció como imaginario, pues se hizo peligrosa y tuvimos un toque de queda que tiene un efecto psicológico colectivo muy importante, lo tuvo, digamos, pero también desapareció de la agenda, en el sentido que los temas urbanos, que son típicamente temas colectivos y de discusión colectiva, y que son típicamente temas que involucran a la ciudadanía, por lo tanto, involucran ciertos mecanismos de participación ciudadana, porque no hay otra manera, digamos, de hacerlo, o por lo menos una institucionalidad política representativa. Eso fue justamente lo que no tuvimos durante un prolongado periodo de nuestra historia. Y eso yo creo que realmente borró el concepto de ciudad y las proyecciones que como sociedad podíamos tener sobre la ciudad, y nos hicieron incluso imposible salir siquiera a reclamar la calle, sino hasta muy entrada el retorno de la democracia. Y yo recuerdo que fue sorprendente, digamos, la Revolución Pingüina el año 2006, si recuerdo bien la fecha, porque fue la primera vez que veíamos en muchísimos años que la gente se, comillas, tomaba la calle, cuando en cualquier ciudad democrática, en cualquier república sólida y antigua, es una cuestión absolutamente normal. Entonces, hago con esto una introducción para tratar de explicar por qué en la atmósfera política, pero también anímica, intelectual, de la élite dirigente chilena transversal, de cualquier signo político, la ciudad simplemente había de algún modo desaparecido, un modo más bien trágico. Y luego, bueno, yo creo que Carolina algo dijo, me parece que las prioridades de los años inmediatos en el retorno a la democracia, las prioridades no fueron precisamente en cuanto a mejorar la ciudad. Yo creo que no teníamos conciencia de los errores que se estaban cometiendo en ese momento, de la sumatoria de políticas públicas que provenían de un modelo que había sido impuesto, pero que no habíamos tenido capacidad ni perspectiva suficiente para juzgar. Y no fue sino hasta recién 10 años, o tal vez 15 años, ustedes me ayudarán, Paola y el alcalde de Rosas, a discernir esto, pero fue hace poco tiempo que pudimos mirar hacia atrás con algo de perspectiva histórica y decir, por ejemplo, que el proceso de erradicación que se llevó a cabo en los años 80 había tenido consecuencias nefastas en la estructura social de nuestra metrópoli, digamos, la gran ciudad de Chile, que es Santiago, y que concentra, para bien o para mal, la mitad de la población del país. No fue sino hasta muy poco tiempo atrás que nos pudimos dar cuenta, por ejemplo, que la calidad de la vivienda que se había provisto, la calidad, solamente la calidad, más allá de la localización, no era suficiente, que las densidades no eran suficientes, que los planos reguladores, etcétera, etcétera. Entonces, creo que nos hemos dado cuenta un poco tarde, que dejamos pasar un periodo prolongado
de tiempo, entre dictadura y años 90 se sumaron 25 años, ¿no? de haber suspendido la preocupación y la voluntad, digamos, de pensar la ciudad. Y para no ser tan pesimista, creo que a partir de un cierto momento en adelante, como dije, hemos tomado conciencia de los errores y más o menos sabemos hacia dónde tendríamos que ir. Eso es un avance. Otra cosa es que lo podamos hacer. ¿Ah? Vamos a ver si tenemos un consenso aquí del hacia dónde tenemos que ir. Pero ¿sabes qué, Sebastián? Yo me acordaba, por ejemplo, de las fiestas de la cultura que se hicieron con el gobierno de Lagos, que eran cuyo antecedente fue ese concierto que se llamó Artistas por la Democracia, que se realizó para la segunda vuelta entre Lagos y Lavín. Y luego de eso se generó esta fiesta que se llamaba Artistas por la Democracia, que es antes de la Revolución Pingüina y que puso a la gente en la calle, puso a la gente a compartir una fiesta en la calle. A mí me da la sensación de que ahí había un aire, al menos en la ciudadanía y en la comunidad, de querer vivir, respirar y disfrutar la calle en conjunto. Entonces, no sé si Paola, tú también, y teniendo estos antecedentes, compartes de lo del fantasma que dice Sebastián, que puede haber pasado en el pensar la ciudad como un espacio público y versus si tú asumes que hay otras responsabilidades de parte también del mundo progresista. Bueno, a mí me encantó tu primera pregunta, o sea, me quedé pegada con la primera pregunta, así que me quiero hacer cargo un segundo de ella, porque la encuentro buenísima. Bueno, a mí me gusta mucho además tratar de leer, soy académica, y por lo tanto, dentro de la lectura, me gustaría destacar como inicia Richard Sennett su libro sobre construir y habitar. Construir y habitar. Él parte diciendo que en la época del cristianismo, y yo me confieso creyente para que no crean que tiene un sesgo mi comentario, para decir que antes se hablaba de la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, como para contraponer planos distintos de la divinidad y del humano. Y en ese sentido, decía, los seguidores de San Agustín se cansaron de buscar al Dios planificador urbano, porque no lo encontraron. Y siento que hoy día, a propósito de la situación de COVID-19, tenemos también una falta de planificación. Y esa falta de planificación hoy día me preocupa con la mirada de mediano y largo plazo, porque han pasado cosas positivas. Hoy día el medio ambiente respira. Hoy día la ciudad logra tener de nuevo un pulmón del cual a lo mejor restablecerse. Pero el problema es que si no hay una mirada hoy día de esa planificación, no vamos a tener una divinidad que nos diga cómo vamos a solucionar estos problemas. Entonces quiero hacerme cargo de que yo creo que es profundamente importante cómo se mira la ciudad desde el punto de vista político. Porque claramente los sectores políticos, y hoy día nos convocamos a discutir sobre la base del progresismo, mira distinto a la ciudad. Y yo creo que sí nos ha faltado al progresismo priorizar en la agenda. Cuando uno estudia políticas públicas, lo primero que dice es qué vamos a priorizar en la agenda. Y como nosotros hacemos encuestas y le preguntamos a las personas, legítimamente, nos dicen salud, educación, pensiones. Entonces muchos del mundo político dicen, ahí tenemos que poner las fichas. Salud, educación y pensiones. Como si salud, educación y pensiones no estuvieran conectados con la ciudad. Claro. La ciudad es comportamientos, son creencias, lo decía Carolina, son percepciones distintas, como miramos la ciudad. Si queremos una ciudad que crezca económicamente, que potenciemos con industrias, que las pongamos en cualquier parte, que autoricemos el uso de suelo en forma discriminada, preguntaban ahí a propósito de la densidad que existe en sectores como Estación Central y en otras tantas partes. Si creemos, como se hizo también en los años 80, que tenemos que segregar, que poner a los vulnerables fuera de la ciudad. Eso tiene ideología, pero no hemos sido capaces de alzar la voz más fuerte para poner la prioridad de la agenda pública también en la ciudad. Y cuando un universitario que vive en Colina se levanta 2 horas antes, yo tuve un alumno que viajaba 2 horas para llegar a la universidad, un cabro bueno. ¿Y sabes lo que le pasa a propósito del estallido social? El sábado, cuando inicia, recibe efectivamente un disparo. A las 4 de la tarde, apenas luz del día.
Entonces, eso que segrega influye en la educación y en el futuro, y influye en la salud, y influye, para un ejemplo, una mujer, y lo dicen los datos del INE que se cruzaron por expertos, una mujer que vive en el sector oriente versus una que vive en el sector surponiente, tiene una esperanza de vida de 16 años superior. 16 años. Y esos 16 años dependen de la política, porque depende de los planes que somos capaces de presentarle a la ciudadanía para que esa ciudadanía crea en un proyecto progresista, crea que ese proyecto es la salida para poder avanzar en educación, en salud e incluso en pensiones. Y un ejemplo es la línea 6 del metro, que inauguramos juntos, porque esa línea 6 recorre con el alcalde, por supuesto, por eso lo miro ahí. Esa línea 6 no va solo a comunicar el sector oriente con el centro, sino muy por el contrario, integra, que es lo que necesitamos. Necesitamos integración, no necesitamos más segregación, ya suficiente con la que hay. Tenemos que pensar cómo, con optimismo, y ahí yo me sumo a la línea de Sebastián, yo no soy de las que dice destruimos todo y no podemos salir de esto, soy de las que dice alerta, el COVID es una posibilidad y una oportunidad, pero para tomarla tenemos que trabajar sobre la base de la integración, sobre la base de las creencias políticas y de la ideología que tenemos, que es avanzar sobre igualdad y equidad. Y para eso, preguntaba, por ejemplo, Cristian ahí, ¿los paraderos del Transantiago se construyeron en forma amable? Evidentemente que no. Y por eso los buses, por ejemplo, con esto termino, nosotros hicimos un decreto para cambiar la fisonomía de los buses. ¿Por qué? Porque los chilenos no somos tan altos. Y a muchas chilenas los pies nos quedan colgados. ¿Y qué dijimos? Bajemos los asientos, bajemos las manillas, hagamos cosas que son muy pequeñas y que a simple vista parecen insignificantes. Pero a esa persona, a esa mujer, asesora del hogar, que entre paréntesis, ustedes saben, los hogares homoparentales, en que la jefa de hogar es una mujer en Chile, ascienden a más del 57%. Por lo tanto, esa mujer, que de nuevo en La Pintana se levanta 2 horas para llegar a su trabajo, se sube a un bus en el que además va incómoda. Entonces son todas esas elementos técnicos, pero que van en pos de una visión política compartida que tenemos que ser capaces de priorizar. Y esa es hoy día la pega y ese es hoy día el trabajo que tenemos. Paola, yo me voy a posicionar en la pregunta que hizo... La intención de interrumpir. Sí, vamos a ir a la función de interrumpir. Pero quiero que aborden, ya que van a tomar lo que acaba de decir Paola, quiero que incluyan esta pregunta que les hice. Nos vamos a posicionar en algún momento en lo que planteó Sebastián respecto de que más o menos tenemos claro a dónde ir. Yo creo que algunos tenemos una idea, quizás hay otra gente en el país que tiene otra muy distinta. Para que alguien compre nuestra idea y crea nuestra idea, primero tenemos que revisar hacia atrás lo que hicimos mal. Y yo quisiera salir del fantasma de la dictadura para decir, cuando tuvimos la oportunidad o tuvieron la oportunidad de ser gobierno, qué políticas se implementaron mal sin pensar que la ciudad era efectivamente un escenario articulado, que articulaba muchas cosas. Entonces, tomen la mano, la posta de lo que acaba de decir Paola, pero incorporen también esa mirada, por favor. Carola. Yo iba a hablar de eso mismo, iba a hablar de eso precisamente, que yo creo que hay que como que meter el dedo en esa cosa para tratar de digamos, escarbar en cómo ha sido durante todas estas décadas del retorno a la democracia lo que ha pasado en las ciudades. Y yo no soy de las que piensa que la política democrática no hizo cosas por la ciudad. Yo creo que hizo muchas cosas por la ciudad, algunas de ellas esenciales, muy importantes, algunas de ellas nos permiten hoy día mirar otros problemas porque hay algunos que dejamos atrás, como las cosas de saneamiento básico, o la cosa de limpiar las aguas del río, o de pavimentar calles en lugares, nuestras ciudades eran ciudades sin calles pavimentadas, y eso era un problema en el invierno, era un problema para la contaminación, o la extensión de la red de metro, o el hacer un esfuerzo que tuvo un sesgo muy grande de bajar el déficit cuantitativo de vivienda, pero bueno, eso se hizo también con muchos problemas. El problema es que todas esas cosas que se hicieron, que fueron correctas, o sea, que había que hacerlas, se hicieron sin una mirada de ciudad. Se hicieron atacando el problema y sin ver que ese problema se relacionaba con otros problemas. Por ejemplo, el metro. El metro es una cosa tan buena. Cuando llega el metro todos celebramos. El metro tiene además esta cosa tan potente de que es
es una infraestructura que tiene el mismo estándar de calidad en toda la ciudad. Yo creo que es la única que tiene esa característica, la única infraestructura que tiene esa característica es el metro. Sin embargo, si hubiéramos tenido una mirada más estratégica, uno podría pensar, cuando piensa el metro, no solo como llevarle transporte a los ciudadanos donde están, sino también en cómo potenciar ciertas zonas, por ejemplo, en ciertas zonas pericentrales, zonas que tienen buenas ubicaciones, que si tú les pones una estación de metro ahí y tomas ciertas medidas, puedes recuperar un barrio entero, puedes generar una posibilidad de nuevas de viviendas en lugares que van a quedar bien conectados, pero con nuestra visión del metro eso no se hacía, porque solo se ponía en la estación donde ya estaba la gente, no donde podíamos proyectar que estuviera el día de mañana. O por ejemplo, todo este esfuerzo que se hizo por el saneamiento básico, que es muy importante para la salud, pero no pensamos nunca y dejamos totalmente de lado que estábamos desarrollando un tipo de política de movilidad que hacía a la gente cada vez más sedentaria, que contaminaba, por más que se hacían esfuerzos por mejorar la tecnología, nos condenaba a vivir con altos niveles de partículas en el aire, y no pensamos el transporte como una política de salud también, porque el transporte y la salud tienen mucha relación. Entonces, falta de visión ahí. O la mirada sobre la vivienda, que por mucho tiempo el tema era cuántas casas se entregaban, cuántas llaves se entregaban, cuántos subsidios se asignaban, pero nos vimos que en realidad el problema de la vivienda, las personas nosotros no solo necesitan una vivienda, las personas necesitan ciudad. Y si tú pones una vivienda donde no hay ciudad, estás condenando a esa persona a vivir deprivada de bienes urbanos y además recorriendo largas distancias. Entonces, no es que estuvo mal hacer muchas viviendas, pero faltó la perspectiva de hacer las viviendas contemplando todos estos otros elementos. Y yo creo que la guinda de esta torta es el Transantiago. Porque el Transantiago, cuando tú lo ves en el mundo entero, lo evalúan, con la Paola habrá visto esto muchas veces, porque es un problema cuando salen las evaluaciones, pues el Transantiago sale como uno de los sistemas de transporte que cumple como todos los requisitos de un buen sistema de transporte. Pero la gente lo vivió como una experiencia totalmente traumática, que les complicó la vida tremendamente, y esto es porque hicimos un sistema de transporte que cumplía todos los deberes seres técnicos, pero se hizo sin la gente, sin los municipios, sin visitar el territorio, sin hacer la experiencia de lo que era andar en micro de madrugada cuando está amaneciendo, que muchas personas preferían, aunque no hicieran la conexión, aunque la micro fuera todo lo inseguro que fuera, pero se podían ir en una misma micro, no tenía que hacer transbordo, y que era un momento quizá para descansar un poquito, en lugar de estar cambiándote y con todo el lío que traía el Transantiago en los primeros tiempos. Bueno, creo que ahí hubo una manera de hacer una política pública muy apegada a lo que técnicamente era recomendable, pero muy poco apegada a la experiencia de los ciudadanos y las ciudadanas reales, las personas que concretamente ocupan el transporte. Entonces yo creo que hay una forma de hacer ciudad que es muy de los ministerios sectoriales, muy de la infraestructura, muy de cumplir una especie de deber ser de modernidad, pero muy poco pensando en la vida, en la cotidianidad, en la experiencia de las personas, en la diversidad de las personas. Esto que mencionaba la Paola de las mujeres se mueven totalmente distinto en la ciudad. O sea, nosotros no hacemos origen-destino, o sea, aquí se mide el transporte origen-destino, y la mujer tiene origen y 3 destinos que entre medio aprovechan la pasada de hacer no sé qué cosa, y anda con bulto, y anda con niños, y lleva a la suegra no sé dónde, y vuelve. O sea, es otra manera de moverse que nunca estuvo presente en las políticas de transporte. Entonces yo creo que hay cosas que se hicieron, muchas de esas cosas son súper importantes y valiosas, pero hay una manera de hacer política sobre la ciudad que no toma en cuenta a la ciudad en su conjunta, en su conjunto, y a las personas que están. Entonces eso es lo que tenemos que cambiar, mucho. Alcalde, le voy a dar la palabra, pero quiero mencionar al tiro 2 comentarios que han llegado, por si alguno lo quiere incorporar en su idea. Virginia, creo que la concepción de las viviendas fue muy instrumental, sin considerar las expectativas y necesidades de las personas, y ahora lo estamos viviendo. Cristian, hacer un censo comunal para conocer la situación de los vecinos, incorporando preguntas relacionadas al urbanismo. ¿Sirve como pie para que el gobierno central lo incorpore en las políticas públicas? Voy a ir sumando a cada rato comentarios que vayan llegando, por si en cualquier momento alguno de ustedes lo quiere considerar. Alcalde. Sí, bueno, mira, yo quería, ¿cierto? Paola ahí mencionó 2 conceptos súper importantes cuando se hacían las encuestas, habló de salud, habló de educación. La pregunta, y yo quiero ir a la integralidad, ¿qué es salud? ¿Salud es tener un consultorio cerca y que te atienda un médico? Para mí eso no es salud.
para mí eso es un aspecto curativo de la salud. ¿Qué es educación? Educación es aprender a multiplicar y aprender a conjugar los verbos. Eso no es educación. Hay una tremenda educación que se da en la coexistencia de los espacios, en el compartir con otras personas, en ver otras vivencias, la educación de la vida y un montón. Entonces, para mí salud es tener, por ejemplo, espacios donde yo pueda quizás, en vez de andar en un transporte público, andar en bicicleta. Buenas ciclovías, donde voy a bajar el sedentarismo. Salud es tener áreas verdes cerca de mi casa, es tener los 9 metros cuadrados que dice la OMS. ¿Cierto? Salud es tener un espacio digno donde vivir. Salud es tener un trabajo también que me pague y me remunere. O sea, salud es muchas cosas. Y educación también es muchas cosas. Entonces, cuando empezamos a desintegrar y vemos solamente salud, educación, y eso tiene que ver también con la construcción de ciudad, porque la ciudad tiene que ser un todo, que tiene que ser capaz de incorporar a todas las personas en todas sus vivencias, en todas sus necesidades y en todas sus potencialidades. Entonces yo de ahí, ¿cierto? Carolina habló de la integralidad, es súper importante dar esta mirada de integralidad, de que cuando construyamos nuevas políticas, veamos el todo, no una parte, para que no solucionemos problemas, porque todo está inexorablemente unido, no puede ser de otra manera. Y respecto de lo que decía, ¿cierto? También ahí Carolina, referente a la necesidad de integrar todos estos conceptos, yo creo que nosotros en general, en la vida, nosotros todos, ¿cierto? Tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas, y en general vivimos así. Hay cosas que es cierto, quizás no las hicimos todo lo bien que queríamos, y si las que hicimos bien están incorporadas como tal. Por lo tanto, todas las muy buenas cosas que hizo la concertación en su momento y la nueva mayoría, sí, está bien, pero ¿y ahora qué? Siempre tiene que haber un paso más allá, y la sociedad siempre nos va a exigir que vayamos más allá, porque lo que está bueno lo reconoce, está bien, pero ¿ahora qué? ¿Ya? Y eso es una cosa que nos va a pasar permanentemente. Entonces, yo creo que hicimos muchas cosas buenas como concertación, es cierto, Carolina lo mencionó, todo lo que es la sanitización, etcétera, ¿ya? Y también, por favor, esta mirada. Hoy día Londres está tratando de hacer una ciudad con una mirada sanitaria. Cómo reducen el transporte y cómo le dan más espacio, ¿cierto?, a que la gente camine y a que la gente ande en bicicleta. ¿Ya? ¿Cómo le dan esa posibilidad a la gente el día de hoy? En Londres, por favor, una ciudad del primer mundo, están, ¿ya? Y quizás es una oportunidad que nosotros no tenemos que esperar 100 años para decir, oye, hace 100 años atrás Londres hizo esto, hagámoslo hoy día. Y yo creo que tenemos la posibilidad el día de hoy de ir de la mano y todas estas cosas buenas que de repente se están mirando de manera mucho más integral y poder hacerla acá en nuestro país. Sebastián, ¿y ahora qué? Mira, los escucho a ¿Quién todos. podrá ayudarnos? Partamos con tu idea y todos sabemos a dónde nos tenemos que ir. Sebastián, Ya, Sebastián, sácate. Estoy vestido de rojo. Ya pues, no, ¿ves? Chapulín colorado, nuestro chapulín colorado. No, yo escucho las apreciaciones y me surge la siguiente inquietud. Yo creo que hay una deuda histórica, a pesar de todas las voluntades de acción y de progreso, digamos, que efectivamente han existido en los años que nos preceden, ¿eh? En distintos gobiernos, con distintos equipos de personas, bajo distintos momentos históricos. Estoy pensando siempre desde el retorno de la democracia en adelante. Pero tenemos una deuda que es insoslayable y sin embargo la omitimos como sociedad y como cultura casi política, y que tiene que ver con dos cuestiones que son conocidas, ¿eh? Y que yo creo que son las que están en la base de los problemas de la administración y del futuro y del diseño de Santiago, y principalmente Santiago. Y son dos cosas que están vinculadas entre sí. Una es la gobernanza urbana. Tenemos una deuda y no sabemos cómo saldarla, no sabemos cómo abordar el problema de la gobernanza en una ciudad de 6,5 millones de habitantes que está subdividida en casi 40 feudos políticos desiguales, territorios desiguales que están administrados de manera desigual, que tienen expectativas desiguales, oportunidades desiguales.
Me refiero obviamente al sistema de comunas al interior de una misma región metropolitana, ni siquiera región, porque la región es otra cosa, diría yo, al interior de una metrópolis. Esta es una anomalía muy particular de Santiago de Chile y que tiene que ver en gran medida con los problemas que estamos tratando permanentemente de abordar y de resolver. Una anomalía lateral, digamos, pero que surge de lo mismo, es el hecho de que el gobierno central, a través de sus ministerios, que son sectores, digamos, que tienen que atender las necesidades del país completo, termina haciéndose cargo, el gobierno central termina haciéndose cargo de los problemas de la metrópolis, siendo que los ministerios y el gobierno, digamos, central, debería estar, digamos, preocupado de problemas que son realmente de índole nacional y dejándole a la metrópolis los problemas a ser resueltos por su propio gobierno, el gobierno metropolitano. Ese gobierno metropolitano que existe en la teoría, digamos, que es la intendencia, no tiene desde luego las atribuciones suficientes como para poder tomar decisiones sobre todo el territorio en cuestiones que son de planificación principalmente, creo yo. Y dije que eran dos cosas que estaban vinculadas entre sí. La buena gobernanza está intrínsecamente vinculada a la capacidad de la ciudadanía de participar activamente en los procesos que le afectan. Y nosotros en Chile, todavía al día de hoy, no hemos sido capaces de iniciar, establecer, legitimar procesos de participación ciudadana profundos, vinculantes y trascendentes. Hemos hecho tímidos avances, por ejemplo, con la ley indígena, porque no, aparte de la ley indígena yo no conozco un proceso de participación ciudadana a nivel nacional, digamos, que realmente coincida con lo que en el mundo desarrollado, no sé cómo llamarlo para no ofender a nadie, en el mundo industrializado, ya se viene haciendo prácticamente desde el fines de la década del 70, que es involucrar proactivamente a la ciudadanía en la decisión de los temas, sobre todo urbanos, que le afectan. No, tenemos una deuda en esos dos frentes, y mientras no logremos dar un paso audaz, súper difícil, porque fíjense, la élite económica y también la élite política le tienen, yo diría, una especie de rechazo, desconfianza visceral, irracional a los procesos de participación ciudadana. Unos porque el proceso de participación ciudadana hace que los procesos sean más lentos, más caros, en este sistema absurdo que tenemos en Chile, que también es, creo yo, único en el mundo, de periodos presidenciales sin reelección de apenas 4 años, cualquier proceso de participación ciudadana se convierte en un obstáculo, ¿no es cierto? Y por lo tanto queda descartado de plano un proceso real, digo yo, de participación, lo que traté de decir hace un rato atrás, es decir, que la gente realmente decida sobre las cuestiones trascendentes. Y para qué decir, la élite económica tampoco tiene el menor interés de institucionalizar un proceso, un sistema de participación ciudadana, porque puede retrasar proyectos, sobre todo los que se involucran con medio ambiente, los puede retrasar en 10 años, como de hecho ocurre en el resto del mundo, salvo que el resto del mundo está preparado y ha convenido y ha aceptado que la única manera de legitimar el progreso es teniendo, digamos, el acuerdo común entre gobernantes y gobernados. No, claro, aquí se trata de mantener el control nomás. Es como así se vive un poquito la gobernanza, ¿no? Más que dando la posibilidad de participar y de decidir en un lugar donde todos somos iguales, lo importante es mantener el control para que las cosas se sigan haciendo como yo quiero que se hagan. No hay una ceguera, porque no es verdad. O sea, cuando tú no logras tener una mirada común respecto a cosas que para las personas son tan cotidianas y tan sensibles como lo que sucede en su entorno, el resultado es que cada decisión que se toma es motivo de una
debate, de una confrontación, y al final los famosos proyectos que mencionaba Sebastián se terminan demorando el doble, porque cada uno de ellos está sometido a un problema de base, que no hay acuerdo en cosas esenciales. Entonces, es verdad que los procesos de participación, cuando se hacen de manera robusta para decidir las cosas estratégicas, o sea, los procesos de participación no es sí al proyecto, no al proyecto, sino que qué tipo de ciudad queremos hacer, cómo vamos a zonificarla, qué prioridades vamos a poner, qué cosas vamos a hacer primero, cuáles vamos a hacer después, cómo queremos vivir en esa ciudad. Cuando tú tienes acuerdo en eso, después la implementación de ese gran acuerdo es algo mucho más fluido. Pero si en cambio todo es motivo de sentir que una vez más te están tratando de alguna manera de pasar un gol, todo se transforma en un conflicto y todo se tranca y todo se demora mucho más. Entonces hay en esa mirada refractaria a la participación y refractaria a las políticas integrales, hay una gran ceguera, es una gran torpeza, porque al final lo que estás viendo tú hoy día en Chile es que todos los proyectos que tienen que ver con el territorio, sean productivos, sean inmobiliarios, todos están sometidos a muchas dificultades, se demoran enormemente, se echan para adelante, se echan para atrás, hay organismos que cruzan sus facultades unos con otros, terminan judicializados, o sea, cero ganancia incluso desde la perspectiva de agilizar los proyectos, es una torpeza. O sea, al final, ahora, ni siquiera para sus intereses, bueno. Hay que cambiar desde esa perspectiva. Muy de acuerdo, sí. Yo creo que hay que sistematizar también, como para ordenar un poco las ideas, que también las crisis en las ciudades nos llevan a grandes situaciones como las ocurridas a propósito del estallido social. Y esto no es nuevo, digamos, o sea, hay casos puntuales, estamos viendo Estados Unidos ahora, pero ya ocurrió en Los Ángeles en el año 92, precisamente por un tema también de migración y de la actuación de la policía, ocurrió en París, etcétera. Entonces, escuchar eso es una voz de alerta, porque las crisis en esos casos de esos estallidos sociales básicamente tienen tres problemas fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la institucionalidad y con la falta de legitimidad de las autoridades y de la política hoy en día, que para qué vamos a andar con cosas. O sea, evidentemente, cuando convocan incluso a un seminario como este, tiene mayor adhesión a aquellas personas que hablan desde otros mundos, no desde la política, porque la política en sí misma ha sufrido un descrédito que es consecuencia también de nosotros mismos. Entonces, hay un problema en las crisis y en los estallidos sociales de institucionalidad y falta de legitimidad. Hay un problema muy importante, evidentemente económico, socioeconómico, por la segregación, el no sentirse parte de la ciudad, incluso el sentirse absolutamente segregado y marginado, y hay un problema cultural y migratorio. Entonces, cuando se juntan esos tres componentes, evidentemente se producen los estallidos sociales y tenemos crisis de las cuales nos tenemos que hacer cargo. Ahora, compartiendo la visión de Sebastián, y esto es muy, en la academia se da mucho, si vemos, Juan Carlos Muñoz siempre está diciendo, falta la autoridad, y yo en off, por interno, le digo, ojo, porque podríamos hacer cosas. O sea, yo comparto la visión, pero quiero que se entienda que no es un obstáculo. Y por ahí preguntan respecto de las ciclovías. ¿Podríamos tener ciclovías como en Londres? La respuesta no puede ser, no, es que no tenemos autoridad metropolitana. Esa no puede ser una respuesta. En los municipios, la respuesta no puede ser, tenemos que hacerlo con presupuesto municipal. El gobierno no puede decir que las ciclovías se tienen que hacer con presupuesto municipal, porque hay una inequidad en la repartición de esos fondos, y aquí tenemos a Carolina, que fue exalcaldesa, tenemos al alcalde. O sea, el Fondo Común Municipal no tiene realmente un espíritu equitativo, y claramente hay alcaldes que todos los días pueden mostrar que tienen nuevos semáforos, que tienen nuevas ciclovías, que tienen, pero es porque su nivel de ingreso le permite hacerlo. Entonces, las ciclovías, si se van a construir en Santiago, tienen que ser financiadas, y así ha sido cuando existió la voluntad, por el gobierno central. Tienen que ser financiadas por el gobierno central. No digo que esa sea la mejor fórmula, para nada. Por eso comparto la visión de Sebastián. Pero no puede ser hoy día una excusa, porque sería la excusa perfecta, decir, porque no hay autoridad metropolitana para el gobierno de turno, yo no hago nada. Esa es un compromiso de los gobiernos. Las ciclovías se pueden construir con presupuesto central, y evidentemente eso sería un gran avance para la movilidad sustentable. Solo un último dato y le doy el pase al que está ahí, el alcalde. Santiago de Chile es en Latinoamérica una de las ciudades que tiene mayor uso del automóvil particular. Aquí perdemos. Esto que nos gusta a nosotros compararnos,
Si nos comparamos a Latinoamérica, hay un fomento por el transporte público en muchos países, evidentemente por una falta de recursos, pero que al final del día le favorece una utilización del espacio mucho mejor que la que nosotros podemos hacer de nuestro espacio público y de nuestras vías públicas. Entonces, de nuevo, no nos engañemos, la visión del progresismo tiene que estar en el pensamiento y en la planificación de las ciudades, porque reitero con lo que comencé, no vamos a tener una planificación divina, esa depende de todos nosotros. Alcalde. Raúl, Gracias, levantando la mano. Sí, Raúl Corona, sí, bueno. antes de eso decía, se podría implementar ciclovías como en Londres, según la realidad chilena a nivel cultural, actividad física, sedentarismo. ¿Cómo lo implementamos? Y bueno, es interesante porque su pregunta dice, según la realidad chilena a nivel cultural, actividad física y sedentarismo, un poco poniendo la responsabilidad en las personas cuando ya también hay una estructura de ciudad, sí, los millonarios y los ricos viven en el centro, todos se atienden en los mismos hospitales, hay como una mirada bien distinta también de cómo se comparte lo público, los parques, por ejemplo. Entonces veo que es súper complicado el escenario a la hora de plantear cuál es la oferta que el progresismo puede hacer para la ciudad del futuro, porque son tantas cosas por separado, desde la gobernanza, desde cómo construimos ciudad, los segregados que estamos, las plazas que se necesitan, qué dice la Constitución, que es muy difícil pensar que lo que proponga el progresismo, y que ojalá se arroje de esta conversación, puede conducir a algo pronto de una manera realista. ¿Qué dice usted, alcalde? Sí, mira, yo primero no quiero dejar pasar algo que es súper importante. Cuando uno hace cualquier oferta, esa oferta tiene que estar financiada. ¿Ya? Hacer política sin plata, la verdad, las cosas es que es solamente engañar a la gente. Si nosotros, y lo decía Paola, si por ese motivo yo junto el presupuesto para hacer una ciclovía, perfecto, la hago con Pedro Aguirre Cerda, y cuando llegue a Los Espejos me meto la bicicleta al hombro y salgo caminando. Claro. ¿Ya? O sea, o en el fondo es como cuando inauguraron el metro, que la gente lo tomaba ida y vuelta varias veces, ya, para conocerlo, o sea, voy para allá, voy para acá, hasta de comienzo a terminar la ciclovía. Déjenme contarle un poquito de realidad, ¿ya? Porque de repente no todo el mundo la conoce. El presupuesto municipal de Pedro Aguirre Cerda son 16.331 millones de pesos para 101.174 habitantes, lo cual me da un per cápita de 146.000 pesos. Eso significa que yo diariamente tengo para gastar por habitante 400 pesos, no me alcanza ni para medio kilo pan. Y con esa realidad tengo que salir, y yo estoy súper de acuerdo en que necesitamos tener, ¿cierto?, una participación ciudadana potente. Pero la verdad las cosas es que ¿qué les vamos a ofrecer? Y por eso que es importante que cualquier oferta que hagamos tenga un nivel de integralidad, para que además desde el presupuesto, lo decía Paola, desde el Fondo Común Municipal, que tienen que ser políticas súper contracíclicas. O sea, yo siempre digo, Chile tiene 345 hijos. Y curiosamente, en una familia, cuando uno tiene 5 hijos, uno siempre apoya al que le ha ido más mal. Y resulta que este país apoya al que siempre le da mejor, ¿ya? Y al que le da peor lo deja más votado. Entonces, ¿cómo invertimos mucho más en las comunas más precarizadas para desde ahí? No olvidemos que Pedro Aguirre Cerda está a 10 minutos de la casa del presidente de Chile. Si no estamos hablando de ningún pueblo perdido en el espacio. Estamos a 10 minutos de la casa del presidente o la presidenta de Chile. Entonces, ¿cómo esas realidades pueden estar pasando a tan pocos metros, a tan pocos kilómetros de la comunidad? ¿Ya? ¿Cómo no podemos invertir? A nosotros, producto del Metrotren, se nos comprometió en su momento una ciclovía, que al día de hoy no se cumple ese compromiso. El Estado. El Estado. Entonces, ¿cómo hacemos políticas públicas de verdad, con el financiamiento de verdad, con una mirada integradora? Yo creo que ese es un tremendo desafío. Yo puedo decir una cosa anticlimática, que nosotros siempre, cuando hablamos de este problema de la inequidad del financiamiento municipal, lo primero que nos viene encima, que mencionaba Juan recién, es comparar el presupuesto que tienen en PAC con el presupuesto que tienen en Las Condes. Yo no lo dije. Ahí, no estamos bien, porque es demasiado. O sea, las diferencias dentro de esta ciudad son de 1 a 9. O sea, 9 veces más per cápita hay presupuestos en las comunas ricas, donde además hay mucho menos necesidades. O sea, es un presupuesto
presupuesto que es para sacarle brillo a los postes, porque ya está la infraestructura toda hecha, está todas las cosas básicas cubiertas y requete cubiertas. Entonces, lo más natural que uno se le ocurre es que hay que mejorar el Fondo Común Municipal para que haya una redistribución mejor y aplanar esta enorme brecha que hay entre las comunas más ricas y más pobres. Pero la verdad es que en una política progresista uno debiera darse cuenta que tú aquí puedes mejorar mucho la distribución entre los municipios, pero la realidad es que la plata que se administra a nivel municipal, de todas las platas públicas que se administran en el país, es una porción mínima. En los países de la OECD se deciden en los niveles locales entre el 40 y el 55% de las platas públicas, y en Chile se deciden menos del 15%. Entonces podemos darnos vuelta de carnero redistribuyendo las platas dentro del Fondo Común Municipal, no va a cambiar nada significativo, porque el cambio real que hay que hacer acá, el cambio estructural, es que muchas decisiones que se toman en el nivel central y platas que se cortan en el nivel central, tienen que empezar a definirse en los niveles subnacionales, sea regionales o locales. Entonces, que no es solo redistribuir entre municipios, sino que también redistribuir entre el gobierno central y los territorios, con sus distintos niveles de gobierno, para que la inversión se decida ahí, para que muchos proyectos, que no solo la inversión, sino que también la mantención, el mantenimiento de esas infraestructuras, la inversión social, en fin, esté definida en esos niveles y no como hoy que es postulada. O sea, tú hoy día tienes que ir y pedir y hacer mérito y competir con el del lado. Al alcalde aquí, ¿cuántas veces le ha tocado que tiene un proyecto y que su vecino de la comuna al lado tiene otro proyecto, tiene que ahí estar peleando a ver quién se queda con la plata? Y también los criterios con que eso se decide no son de lo más, digamos, que uno pueda decir impecable. Entonces ahí tenemos que hacer un cambio muy de fondo, y era una forma de usar nuestros recursos públicos en que las decisiones que tienen que ver con los territorios se tomen cada vez más en los territorios. Y eso significa traspasar poder y plata desde el nivel central a los distintos niveles territoriales. Mira, les voy a plantear las que tienen acá. Dale, Paola, después las digo. Dime. No, solo un pequeño comentario, que es la discusión que hubo a propósito de las nuevas autoridades regionales. O sea, yo comparto absolutamente lo que menciona Carolina, porque en el fondo, cuando se discutió la ley de fortalecimiento regional, precisamente el gran problema, y eso se dio en el progresismo, digamos, es primero quién está dispuesto a ceder las competencias. ¿Quién está en la mesa y dice, los subsidios ya no los vamos a entregar? Cosa que es absurda. O sea, ¿por qué los subsidios de Punta Arenas, de Pachica, la región de Tarapacá, los tiene que firmar y autorizar a Munategui 139, que es donde está el Ministerio de Transporte? Es absurdo. O sea, no tiene... Entonces, ¿qué dijimos nosotros? El Ministerio de Transporte, que creemos en la descentralización, ahí, vamos, entreguemos los subsidios. Pero evidentemente hubo muchos ministerios que ni siquiera estuvieron en la discusión, y aquí está Paulina, que nos ayudó a generar este panel, digamos, Paulina Zavala, ex ministra de Vivienda, que también participó en el panel, y también dijo, yo voy a estar disponible en su momento para entregar competencias. Pero ahí también hay un tema de que cuando tú estás en el poder, te cuesta desligarte de ese poder. Creo que eso es esencial. Y en segundo lugar, el tema económico, porque también hay que transferir competencias, pero junto con ella no sirve de nada si no transfieres los recursos económicos y si no generan los recursos humanos en las regiones para que estén capacitadas las personas, o en los municipios más segregados, que tengan la capacidad para llevar adelante esos proyectos. Entonces, la ley de fortalecimiento regional es una buena idea, y a lo mejor, como decía Sebastián, nos va a permitir llegar a una autoridad metropolitana. Pero, es un primer paso. Un primer paso, lento, pero vamos para allá, se supone, si en algún momento logramos tener votaciones. Porque se resisten, la tratan de echar abajo, pero cada vez que pueden. La critican mucho, evidentemente, pero porque también ahí tenemos que reconocer en el mea culpa que nos faltó poner en la mesa más competencias y nos faltó poner más presupuesto. Es que ¿sabes lo que pasa? No quiero interrumpir tanto, pero yo creo que aquí hay algo clave para nuestros auditores. Nadie suelta poder si no se ve un poquito presionado. Y aquí falta esa presión, o sea, falta que las personas también en esto tengan una opinión firme y reclamen por más poder para que se decidan las cosas de los territorios, porque es muy raro, muy difícil que alguien llegue y diga, aquí entrego mis atribuciones, aquí traspaso los recursos que yo manejo para que los administre otro. Eso no sucede si no hay por el otro lado una presión, un tironeo, una persistencia en pelear, y yo creo que ahora se nos va a abrir una ventanita con los gobernadores electos, imperfectos, no está bien armado, pero es un primer paso, y yo creo que desde ahí va a empezar a
de a poquito a cambiar, digamos, el eje del poder y de las decisiones. Pero son peleas que hay que darlas. Bueno, el progresismo debiera empoderar los movimientos sociales y a la sociedad civil. Y ahí está la presión. Muy buen ejemplo a propósito de la pregunta de qué es lo que le ofrece el progresismo a la ciudad. O sea, la mirada progresista de la ciudad, ¿cuál va a ser? ¿Qué le ofrece a la ciudadanía? Pero mira, primero y a propósito de darle la voz a los y las ciudadanas, voy a leer varias de las preguntas y comentarios que han llegado para que ustedes los vayan incorporando y si quieren tomar nota de alguno para mencionarlo después. Bueno, Héctor Fernández, ¿cómo conversamos la ciudad si la ciudadanía no confía en sus autoridades? Nueva constitución, dice Alejandra, para cambiar nuestra forma de hacer cambios. Alcalde mayor, ¿qué opinan? Scarlett Hidalgo, Santiago no es Chile, existen diversidad de comunas y en ellas urbanas y rurales. ¿Qué visión debe tener un candidato a concejal para aportar con una mirada de ciudad en regiones, especialmente en aquellas con menos de 20.000 habitantes? Gaspar Infante, ¿qué posibilidades de regeneración urbana entrega la planificación de Santiago como una ciudad policéntrica, dejando atrás aquella ciudad donde diariamente el sector poniente de Santiago viaja horas para llegar a los puestos de trabajo en la zona oriente? Virginia Guzmán habla de las plazas ciudadanas. Patricio Arias, de los guetos verticales, los permisos municipales. Le pedí al alcalde que se haga cargo de esa pregunta. Patricio Rodrigo está más indignado, dice, ¿por qué los panelistas no han mencionado el efecto que ha tenido la histórica especulación inmobiliaria en las desastrosas ciudades que estamos construyendo, donde el mercado se ha aprovechado de la falta de normativa reguladora y de la falta de voluntad política para ordenar el territorio, no solo urbano, sino también el rural y silvestre, con una mirada ecosistémica que dé cuenta del cambio climático y la sustentabilidad? En esto el progresismo y la izquierda se ha farreado su opción de futuro. Vamos a leer a todos los demás que nos han escrito, pero me voy a quedar con esa. Sobre todo a propósito de lo último que dice Patricio Rodrigo respecto de la sustentabilidad, el cambio climático, una visión que pudiera ser del progresismo, pero que hoy además se ve amenazada, Sebastián, producto de los miedos que surgen tras de lo que va a ser la pospandemia, a propósito del contagio, del coronavirus, y cómo eso va a incidir también en nuestra relación con el espacio público y cómo pudiera retrasar incluso la idea de vivir más conectados, porque va a haber más distancia social o física, probablemente mucha gente quizás opta más por el auto como un método de seguridad que en vez de usar el transporte público. ¿Cuáles son los desafíos que se nos vienen en este escenario, Sebastián? ¿Y cómo desde el progresismo se pueden plantear algunas alternativas, miradas distintas? Bueno, tenemos que mirar un poco lo que están proponiendo otras ciudades en el mundo y que se han, digamos, proyectado a una situación inmediata o mediata, digamos, que es esta transición en la que se supone que vamos a tener que vivir un cierto tiempo mientras no se encuentre una vacuna, por lo demás, y que significa que vamos a intentar retomar un ritmo normal, entre comillas, de la vida cotidiana y productiva y al mismo tiempo cuidarnos del contagio. Y ahí hay una cuestión que tiene que ver con, obviamente, la distancia social, para lo cual varias ciudades ya están proponiendo, y de hecho algunas están haciendo, reconversión de espacio público o reclamación de espacio público, que hasta ahora estaba, a lo largo de todo el siglo XX, digamos, las ciudades fueron entregando cantidades gigantescas de espacio público al transporte motorizado. Es un fenómeno reciente de la historia urbana, y también hace muy poco tiempo, previo a esta pandemia, ya había corrientes importantes que empezaban a comprender que el transporte motorizado no podía cooptar, digamos, el desarrollo urbano, y por lo tanto había que volver a recuperar el espacio público. La pandemia, como dijo el alcalde muy al comienzo, ha puesto a la lista estas cuestiones que ya nos parecían evidentes, pero que ahora son no evidentes, sino que son urgentes, que es que necesitamos espacio público de calidad, mayor espacio público, veredas más grandes, calles peatonales, etc. Eso es como bien obvio y bien elemental. Lo que es menos obvio, pero que también se hace sumamente evidente y es interesante para nosotros como proyecto social y cultural, hablando de progresismo por lo demás, es que Santiago sufre
como dije hace un rato atrás, pues ciertas cuestiones que son casi únicas en el mundo. El nivel de segregación social y espacial para una ciudad de este tamaño es poco común. Y el hecho de que la gente... Perdón, voy a hacer una pequeña digresión. ¿Por qué ha fallado la estrategia sanitaria en Santiago? En Chile, pero en Santiago principalmente. Esta falla, que nos duele profundamente como país, como sociedad, nos hiere un poco el orgullo también, ¿no es cierto? Porque es una cosa muy rara, compuesta de diversos factores. Algunos son factores políticos, ideológicos, en el sentido que, bueno, en mi opinión por lo menos, hubo un grupo de personas que no se atrevió a tomar las decisiones sanitarias desde un punto de vista estrictamente sanitario, sino que prefirieron postergar las decisiones o morigerar las decisiones con tal de no dañar supuestamente la economía, con el resultado que al final el descalabro económico va a ser igual o peor. Y eso por una parte, pero por otra parte hay una componente social, cultural, que hace que la gente tal vez no comprendió cabalmente lo que estaba ocurriendo, pero también hay una componente que podríamos llamar social-económica, y es que la élite dirigente no tuvo idea de cómo era la realidad de la gente que tenía que encerrarse en cuarentena, y por lo tanto no fueron capaces de prever y de comprender la complejidad del problema, y por lo tanto las soluciones al problema, etcétera, etcétera, etcétera. En este contexto de la estrategia sanitaria fallida, ¿no? Yo he visto cómo en otras ciudades, más pequeñas van a decir algunos, probablemente más homogéneas, culturalmente y socialmente también, se ha tratado de establecer una cuarentena comunitaria, es decir, que la gente no esté obligada tan solo a encerrarse con llave dentro de sus viviendas, que son a veces pequeñas, demasiado pequeñas o incómodas, sino que además el problema es que estas viviendas están en barrios que no tienen el suficiente equipamiento, los suficientes servicios para que efectivamente esas personas puedan sentirse cómodas, seguras y digamos, en su entorno inmediato, que es el barrio, ¿ya? Y que por lo tanto las cuarentenas idealmente deberían ser hechas en pequeños grupos de familia, que puedan interactuar entre sí. Protegerse y cuidarse y apoyarse, y en fin. Hay diversos números, ¿eh? Se habla de, por ejemplo, 4 familias que pueden interactuar entre sí durante una cuarentena con los debidos resguardos, etc. ¿A qué voy? Que lo que nosotros no tenemos en este momento, y es el momento de empezar a situarlo con mucho énfasis, es la idea del barrio autosuficiente, del barrio que sostiene a la población que vive en él. La alcaldesa Hidalgo en París acaba de hablar de la ciudad de los 15 minutos, que es exactamente este mismo concepto, que en el sentido de que cualquier habitante de la ciudad de París pueda, caminando sin 15 minutos, encontrarse con todos los servicios y el equipamiento necesario, idealmente también la educación y el trabajo. Cuestiones que no son obvias aquí en Chile, porque en Chile la gente en Santiago tiene que atravesar media ciudad para trabajar, y a los niños muchas veces se les envía al colegio que uno consiguió, digamos, que también está al otro lado de la ciudad, no en su barrio. La idea no es nueva, o sea, que lo diga la alcaldesa Hidalgo en París, por ejemplo, se remite, por ejemplo, a una estrategia que viene siendo experimentada en Barcelona, en el sentido de consolidar 9 manzanas, para que en un subconjunto de 9 manzanas también haya un barrio, ¿no? Súper identitario y que puede interactuar y que puede cuidarse mutuamente. Bueno, de eso en Santiago, hablo de Santiago porque es el caso que tenemos a la mano, y además tengo que repetir que Santiago, para bien o para mal, concentra la mitad de la población de Chile, por lo tanto el problema de Santiago es también el problema de Chile, aunque a la gente de regiones no les guste escuchar este argumento, digamos. Las ciudades, las capitales regionales, tienen sus otros problemas, son problemas distintos, pero entre otras cosas hay que decir que ninguna capital regional está subdividida en 35 municipios.
¿ah? Por lo tanto, ya la gobernanza de esas ciudades tiene como otros conductos y otras maneras de tomar las decisiones y no está... Bueno, decía que en la realidad santiaguina, chilena, digamos, de Santiago, de la metrópoli, esta cuestión de los barrios no existe. O sea, existen los barrios, pero los barrios no significan mucho en términos del bienestar que se les debe asegurar a pequeños colectivos, las comunidades que que necesitan identidad y necesitan autonomía y necesitan capacidad de, digamos, de lograr sus objetivos. Y yo creo que ahí tenemos nosotros un proyecto verdadero, que es de la descentralización primero de la ciudad, porque nuestra ciudad no es una ciudad homogénea, lo sabemos muy bien, pero tampoco es homogénea siquiera en las cuestiones más elementales. Carolina dijo hace un rato atrás que el metro de Santiago es probablemente, y yo concuerdo totalmente, el único agente democratizador que existe en Santiago de Chile. No hay otro. No hay otro agente democratizador que permita que la ciudad, por lo menos en el subterráneo, sea igual para todos. Fuera del metro, que felizmente el Estado de Chile ya se dio cuenta de que el metro es la única manera de resolver los problemas estructurales de transporte público los principales problemas de transporte público de Santiago. Fuera de eso, nada, ¿no? Y por lo tanto el esfuerzo tiene que ser de reequipar Santiago, de reconstruir, de como se dice también, hay un mejor término que se me escapa ahora, pero de regenerar. Esa es la palabra que ahora está, digamos, una palabra que tenemos que, un concepto que tenemos que meditar y estirar un poco, regenerar. Tenemos que regenerar la ciudad ahí donde está decayendo o decayó, o donde nunca fue buena. Bueno, en fin, yo creo que la idea es entender. Sí, Carola, te quiero dar la palabra, pero al mismo tiempo te quería hacer una pregunta. Agarrar las preguntas, algunas, no todas, son muchas. Pero... decía Sebastián también, porque yo planteé sobre cuál es la oferta que le hace el progresismo a la ciudadanía, pensando en, esta es la propuesta de ciudad que queremos, ¿no es cierto? Sabiendo que la ciudad es mucho más que un territorio con personas adentro, sino que, como bien decía Paola hace un rato, salud... Yo hago 3 propuestas concretas, o 4 propuestas concretas. La primera es... No, vamos... no, guardo. Tienes que guardar, sí. Ya, okay. Ya, pero contesto, es que estoy preocupada de nuestros auditores que preguntaron. Quieres contestar las preguntas, pero también quiero que te hagas cargo mencionar esto. Y que es súper importante. Ustedes dos, Paola y Carola, han estado en gobierno, y ustedes saben que una cosa es lo que, porque por algo además pasó todo lo que pasó en los años de gobierno de la concertación de la nueva mayoría. Una cosa es lo que uno propone y otra cosa es lo que realmente se puede lograr, considerando además las fuerzas internas y las diferencias que puedan haber dentro de las mismas miradas progresistas. Entonces háganse cargo de esa pregunta sobre hacia dónde debiera empujar y cuál es la oferta que debiera hacer el progresismo, con realismo también. Con realismo, ya. Todas las anteriores. Oye, sobre las preguntas, yo quiero decir que hay varias personas que no son de Santiago que nos están escuchando y que nosotros tenemos en nuestras ciudades intermedias muchas oportunidades. No tenemos espacio aquí para tratar en detalle esto, pero creo que esta perspectiva que ha puesto Sebastián varias veces de la cantidad de gente que vive en Santiago, que es el 40, no el 50%, pero hay que pensar que el resto, nosotros casi el 90% de la población chilena, como el 88%, vive en ciudades. De ese 90%, 40% en Santiago. Y todos los demás viven en ciudades que son medianas y pequeñas. Aquí en nuestro país no hay ninguna gran ciudad aparte de Santiago. Las que vienen después son Valparaíso, el Gran Valparaíso, digamos, el Gran Concepción, que son 1.000.000 de ahí para abajo, y todas las demás de ahí para abajo. Son todas escalas de ciudades que permiten hacer una gestión integradora, resolver y enfrentar estos temas de segregación con mucha más facilidad. Las mejores ciudades del mundo tienen esos tamaños, no que tenemos nosotros aquí en Santiago. La verdad es que hay cosas bien interesantes que están pasando en las ciudades intermedias en
en nuestro país, en varias de ellas se han hecho proyectos y se han ido tomando el hilo de cosas valiosas, y tienen la gran ventaja de que no tienen esta complejidad tan grande de gobernanza. Valparaíso y Concepción sí, pero el resto no. La mayoría son una sola comuna, y de alguna manera ahí la alcaldía es la alcaldía de la ciudad en su conjunto. Eso es un potencial para esos ciudadanos, para empoderarse, para poner una mirada de ciudad, para pensarse estratégicamente, que yo creo que es un campo, digamos, de oportunidades gigantes para Chile, todas sus ciudades que no son Santiago. Y Santiago también, yo creo que Santiago es una ciudad que tiene, yo amo mi ciudad, yo vivo acá y creo que tiene un territorio, tiene una historia y tiene un potencial enorme, pero tenemos que hacer ajustes grandes. Y uno fue mencionado en 3 preguntas, un tema que es el mismo tema, la pregunta sobre la especulación inmobiliaria, la pregunta sobre la ciudad policéntrica y la pregunta sobre los guetos verticales, dicen relación todas con un mismo problema, porque nosotros hemos desarrollado esta ciudad en gran medida haciendo inversión pública en vivienda a través de subsidios, en que en el fondo se entrega el subsidio y el proyecto se desarrolla donde el desarrollador inmobiliario considera que tiene un terreno más barato. A eso se ha sumado que para generar terrenos más baratos, por mucho rato lo que se hizo fue extender el área urbana, y por lo tanto expandir aún más la ciudad, y al mismo tiempo, como se fue descubriendo que era bueno densificar y que las zonas centrales tenían valor porque estaban cerca de los servicios, la manera de estimular que se construyeron estas zonas fue desregular, bajar las normas, quitarle requisitos a los planos reguladores. Y el resultado de eso fue, en el fondo, tener un Estado con casi cero injerencia en lo que pasa en la ciudad. O sea, lo que pasaba en la ciudad decidía de dónde estaba el negocio, o sea, dónde era más barato hacer la vivienda social, qué tan grande o qué tan denso era conveniente hacer el proyecto del edificio para construirlo, o dónde el comercio podía tener más ganancia, por lo tanto ahí se hacía el polo comercial, y el resultado de eso es que tenemos una ciudad que tiene primero unas discontinuidades en su equipamiento que son dramáticas, tiene concentrados los polos de servicio, se han ido al sector oriente mayoritariamente, en el centro queda una cosa histórica, pero si no hubiera esa historia ni siquiera existiría el centro, y vastas zonas de la población con poquísimos servicios, con malas coberturas, y eso no hay manera de cambiarlo que no sea con una política más proactiva, que no descansa en la decisión del inmobiliario, en la rentabilidad del privado, sino que descansa en una visión de ciudad, y para eso hay muchas herramientas, está lleno de herramientas. O sea, tú recorres el mundo, no solo los países más ricos, que hay obviamente, que hay miles de experiencias y recursos y herramientas para pensar la ciudad, pero solo las ciudades latinoamericanas. O sea, si uno mira las ciudades latinoamericanas, lo que han podido hacer y que nosotros no hacemos, ciudades como las ciudades colombianas, o ciudades como Quito, o las ciudades argentinas, o sea, tienen muchas más herramientas para pensarse a sí mismos y decir, esta zona está deteriorada, vamos a apoyar para que se recupere, vamos a pensarla de tal manera, vamos a mezclar vivienda con servicio, vamos a tener política de suelo también para evitar que los precios se nos disparen, y tener algún manejo, como muchas ciudades del mundo tienen, y aquí las herramientas, hoy día tenemos algunas, pero son poquitas, es una cosa muy tímida en relación a lo que se requiere para realmente evitar que pase esto que es un drama en las ciudades cuando se encarece mucho el suelo, porque eso hace que la vivienda se vuelva imposible y que la gente de menos plata quede expulsada a las zonas más alejadas y con peores servicios. Ahí hay un giro enorme que hacer, enorme. Yo creo que una primera promesa progresista, digamos, es decir, política proactiva para pensar la ciudad, para planificarla con la ciudadanía, para que los privados participen y por supuesto podrán hacer sus negocios también, pero lo hagan dentro de un diseño de ciudad que está pensado para el bien común y no solo para la rentabilidad del negocio inmobiliario, como ha sido el motor que nos ha movido. Yo creo que una segunda cosa progresista básica es tener una mirada, así como emulando este tema de Londres, pero que aquí es una urgencia mayor, una ciudad con perspectiva de salud, una ciudad pensada para una vida más sana, y eso tiene que ver con el tema de más movilidad activa, eso tiene que ver con el tema de ser dramáticamente radicales con el asunto de la contaminación. El otro día vi una entrevista de Emmanuel Macron que la encontré impresionante, porque decía, el coronavirus es terrible porque la gente muere ahogada, pero yo no sé cuando esto pase cómo yo le voy a ir a explicar a las madres francesas que sus hijos van a tener que seguir muriendo ahogados, porque en nuestras ciudades muere gente ahogada todos los días por el mal aire que tenemos. Yo, decía Macron,
No estoy en condiciones de dar la cara nuevamente con eso y tenemos que pensar, no tengo la respuesta, pero tenemos que ser radicales con la contaminación urbana. Y eso tiene que ver con el transporte, tiene que ver con la calefacción, tiene que ver con cómo está organizada toda la actividad productiva, ser radicales en ese tema. Y si al mismo tiempo promovemos un uso activo de los espacios públicos, eso ayuda también a la sociabilidad, baja el estrés, baja la depresión, baja toda una cantidad de cosas que nos afectan la calidad de vida de manera dramática. Y es una segunda promesa progresista. Y la tercera que voy a mencionar es que, y esa es bien práctica, porque Luciano dijo que fuéramos concretos, yo creo que nosotros tenemos que elegir 3 o 4 elementos fundamentales de la vida urbana en que vamos a hacer equidad total. Por ejemplo, los paraderos. Por ejemplo, el estándar de aseo. Por ejemplo, el estándar de las plazas. Digamos, en esas 3 cosas, nuestras ciudades van a ofrecerle a todos los ciudadanos lo mismo, exactamente lo mismo, el mismo nivel de limpieza, el mismo estándar de paradero, la misma calidad de plazas y espacios y equipamientos de áreas verdes. Si ya lográramos eso, es que es un salto en equidad que nos cambia la vida como chilenas y chilenos. Excelente. Paola, quiero lo mismo de ti, pero incorpórale lo siguiente: movilidad, transporte, que es lo tuyo, y perspectiva de género. Bueno, Lucía, la verdad es que varias de las preguntas también un poco apuntan a la misma idea, a cómo nos vemos más iguales. Tenemos una necesidad a propósito de los estallidos sociales, del COVID-19, de vernos similares, de poder incluso movernos en una forma similar, no solo en el metro. Y para eso tenemos que partir, en mi opinión, desde la Constitución. Y yo creo que el progresismo tiene que hacer una apuesta concreta en la reforma constitucional. Y eso tiene que ver con cuestiones muy puntuales. Y todo el mundo dice, no, pero es que ¿para qué? Si la Constitución no es necesario muchas veces cambiarla, pero resulta que esa es la hoja de ruta que trazamos. Y si estamos hablando de los derechos de las mujeres, de la identidad de género, del aborto, también eso tenemos que llevarlo a la ciudad, porque esa es la mirada progresista en la ciudad. ¿Y en qué se traduce? Se traduce, como por ejemplo en España, consagrar una vivienda digna. La Constitución española dice derecho a la vivienda digna. Segundo, la accesibilidad. La accesibilidad que no es solo para las personas que están en situación de discapacidad, es para los adultos mayores, es para la mujer que va con el coche. La accesibilidad, se decía ya, es una deuda pendiente y la mayoría de las constituciones europeas, incluso latinoamericanas, la consagran. Y nosotros no decimos ni una letra. Vivienda digna, accesibilidad. Tercero, desde el punto de vista de la movilidad, evidente, hay que consagrar la movilidad, no solo la libertad de desplazamiento que hoy día está en la Constitución, movilidad. Cuarto, la perspectiva muy importante, no lo hemos alcanzado a tocar, pero las telecomunicaciones. O sea, hoy día una ciudad se conecta ojalá también a través de una fibra óptica que nos entregue mejor latencia, mejor velocidad, y para eso también sirve consagrar a Internet como un servicio público, que el estándar sea superior, que el acceso sea superior. Por lo tanto, ahí también hay un foco importante en las reformas constitucionales, y ya lo han dicho ustedes, pero también tenemos que reforzar el artículo que se refiere a la participación social, que venga desde la Constitución, porque en todo el mundo las personas, la sociedad civil se puede organizar y presentar un proyecto de ley, y acá no existe esa posibilidad. No sabemos escuchar, no hemos aprendido a escuchar todavía. Son temas que también inciden en la ciudad. Entonces, mi propuesta de progresismo tiene que ver primero con esta oportunidad de reforma constitucional, llevarla a la práctica a la ciudad y ponerlo en lo que yo les decía, la prioridad de la agenda pública, las políticas públicas tienen que tener como prioridad la ciudad, que se traduce en estos elementos. Y evidentemente la bajada en el transporte específicamente tiene que ver también con un transporte que sea más equitativo, y doy un paso al lado con el metro, porque todos hemos dado luces de que es un espacio de encuentro y de que todos nos vemos de alguna forma iguales, pero no ocurre lo mismo en el transporte. Nos escribía por ahí de Limache, de Chillán, de cuántas otras ciudades, tal como decía Carolina, que no son grandes ciudades, pero que el transporte público está totalmente abandonado. Y nosotros hicimos algo muy importante en el 2009, cuando aprobamos la primera ley de subsidio. Imagínense que en Europa, en todos los países, el transporte público se financia 50% con subsidio a lo menos. Y nosotros ni siquiera eso hacíamos. Entonces el Transantiago ahí también fue una oportunidad, porque nos permitió ese subsidio. Permitió que los niños de... ¿Perdón? Como que obligó. Obligó, porque tuvimos una larga historia preliminar, claro, obvio.
pero obligó, y eso permite hoy día a niños en la localidad de Pachica, que yo mencionaba como ejemplo, en la región de Tarapacá, una escuelita de 7 alumnos, hoy día tiene transporte y además tiene conexión a internet. Con esas dos cosas, créanme, que esos niños tienen más posibilidades, evidentemente, que las que tuvieron todos sus antepasados. Entonces, en el transporte público, para lograr la igualdad, hay que reconocer las diferencias. Y para eso, en regiones, hay que invertir más en subsidios, en infraestructura, y en Santiago hay que desde ya aplicar una rebaja que está propuesta, que se escribió en la ley, que se aprobó a fines del gobierno de la presidenta Bachelet, y esa ley, ¿qué es lo que hace? Permite que podamos tener tarifas diferenciadas. Y esos estudios económicos están en la mesa. Tenemos que optar por un transporte público que sea equitativo, rebajando las tarifas a las personas que estén dentro de los niveles evidentemente más bajos. Con eso promovemos el uso, no tenemos que estigmatizar hoy día el transporte público. Si el transporte público es foco de contagio como tantos otros lugares. Entonces, al contrario, protejamos el transporte público, porque de lo contrario vamos a hacer que esa persona que hace el esfuerzo de recorrer la ciudad en el transporte haga el esfuerzo por comprar su automóvil, genere más contaminación, Carolina lo decía, que genera muchas más muertes en Santiago hoy día que las que ha producido hasta la fecha el COVID-19 en un año. Entonces, ojo también, porque ahí hay una responsabilidad importante. Lucía. Sí, no, que podemos correr el riesgo de un retroceso. Alcalde, mire, vamos a hacer lo siguiente, porque llevamos 1:20, vamos a cerrar, pero quiero pedirle a usted, que es quien está más en el territorio y aquí en los territorios que han sido más postergados, además, a propósito de la conversación que hemos tenido respecto de equidad, de segregación, de falta de oportunidades producto de construir la ciudad y pensarla desarticuladamente. Entonces quiero que Sebastián nos diga cuáles son sus 3 propuestas y usted al cierre nos diga check, no, sí, no tienen idea. Y les faltó todo esto. ¿Okay? Sí, pero mira, pero igual me das un minuto porque igual quiero un minuto después, o sea, Sebastián, pero dame un minuto después. ¿Ya? Voy a ser súper breve. Voy a ser súper breve para que tenga el mayor tiempo posible. ¿Ah? Sí te quiero agregar antes para que lo incorpores. José Chacín pregunta, no, perdón, Cristian Jules pregunta, ¿qué opinan de convertir a la comuna de Santiago en una Smart City? ¿Podremos llegar a ese nivel? Así que incorpora en tu reflexión y en tus 3 propuestas una respuesta para Cristian. El camino de la tecnología, de la información y las comunicaciones es un camino que digamos, está señalado, ¿no? Yo creo que no cabe ninguna duda, en la medida en que además todos los ciudadanos, la mayoría, la inmensa mayoría a esta altura, me atrevo a decir, tiene un celular en la mano, es evidente que estamos encaminados digamos, hacia una ciudad inteligente en esos términos, los términos como se le entiende, digamos. Al Smart City, pero yo de todas maneras creo que hay que ser cuidadoso en el sentido de que hay cuestiones previas a la tecnología de la información y de la comunicación. Y incluso diríamos que la pandemia, si bien esta la hemos llevado, la hemos sobrellevado como sociedad de mejor manera, en términos súper generales, que la de hace 100 años atrás, que fue la gripe española, que en Chile fue gravemente afectado. Obviamente que los números de un país que era la mitad de la población de hoy, los números fueron pero mucho peores hace 100 años atrás. Entonces, en términos de proporción de muerte, digamos, aquí en Chile, en nuestro propio país. Entonces, la realidad es que la tecnología, por supuesto, que hace una gran diferencia, pero hay cuestiones previas. Bueno, con respecto a las propuestas bien concretas, yo creo que un problema que hay que resolver y que sería el detonante, el catalítico, digamos, el catalizador para poder empezar a ordenar el tablero, digamos, cultural, social, político de aquí en adelante, es intervenir en la cuestión de la integración social en la vivienda. Nosotros nos hemos hecho los lesos como país, como sociedad, como ciudad, y no hemos tomado realmente, salvo algunas intervenciones experimentales, me atrevo a llamarlas así, precisamente de Carolina, del alcalde de Recoleta, el alcalde de Las Condes, pero son unos
pequeños experimentos solamente para torcerle la mano al sistema, para poder demostrar de que era posible, de que es posible, de que es necesario, pero nos olvidamos de que el Estado de Chile lo hizo de una manera metódica y absolutamente deliberada y con todos los recursos disponibles posibles, digamos, lo hizo durante 40 años, 50 años, desde los gobiernos de Pedro Aguirre Cerda hasta prácticamente el golpe de Estado. En el sentido de un gobierno que tenía entre sus prioridades programáticas la integración social, urbana, y eso se terminó en un momento dado. Eso se acabó. Y yo creo que muchos de los males que nosotros sufrimos hoy día y que se hicieron evidentes en el levantamiento de octubre, tienen que ver precisamente con los dolores de la segregación. O sea, no me cabe ninguna duda al respecto. Bueno, soluciones. El Estado sí dispone de suelo fiscal, suficiente suelo al interior de la ciudad de Santiago y de otras ciudades como para llevar adelante proyectos de vivienda colectiva pensando en la integración social. Ese es apenas uno de los caminos posibles, obviamente. Hoy en día se discute en el Congreso un proyecto de ley que se llama Integración Social, que ha sido muy controvertido. Fue retirado porque estaba lleno de, digamos, de errores que levantaban todo tipo de suspicacias, se volvió a presentar con algunas correcciones, etcétera, y siguen en trámite, y es necesario que le pongamos total atención y cuidado a ese proyecto de ley, para que realmente se logre el objetivo que tiene que lograr. Y es que la gente de distintas orígenes sociales y culturales y económicos puedan rozarse en lo cotidiano permanentemente en las mismas veredas, en las mismas calles, en los mismos almacenes, en los mismos colegios. Bueno, eso a mí me parece que es el punto de partida. El segundo elemento, por supuesto, que tiene que ver con dotar de equipamiento y servicios y espacio público de la misma calidad, un poco en el sentido de lo que decía Carolina hace un momento atrás, a todos los lugares de Santiago, todas las comunas, todos los barrios. Y eso incluye, pero ahí nos metemos en otra cuestión que no nos va a dar para conversar hoy día, que la educación pública tiene que ser homogénea, de calidad superior y gratuita. Es obvio, porque es una condición esencial para lograr el propósito superior de la integración social. La integración social se logra